La MANE volvió a las calles y recordó su logro de 2011 cuando derrotó la reforma a la Ley 30 de la ministra María Fernanda Campo. Ahora lo hizo contra el Acuerdo por lo Superior 2034 que hicieron el Ministerio de Educación y el CESU o Consejo de Educación Superior, al cual pertenecen representantes de gremios económicos, universidades privadas, el ICFES y el ICETEX, mediante consultas limitadas en algunas regiones. Al final, el documento, según la MANE, expresa con otro lenguaje lo mismo que pretendía la reforma a la Ley 30, privatización, entrega de créditos a los estudiantes a través del ICETEX, entrega de becas a través de universidades privadas, en vez de fortalecer las públicas que tienen un déficit de 12 billones de pesos para que más colombianos puedan ingresar y desarrollarse integralmente. Otro punto que critican los estudiantes es el establecimiento de superintendencias de control y vigilancia para decidir carreras, investigaciones y actividades en favor del mercado y no del país y sus necesidades. Por todo ello, reanudaron su lucha. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, el futuro. ¿Qué ha pasado con los diferentes proyectos que en materia de educación superior se habían presentado, bien por la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y el Gobierno Nacional, para mejorar las condiciones, suplir las necesidades y los gritos de auxilio que pedían los estudiantes para mejorar el tema de la financiación, de la autonomía, del desarrollo y la proyección de la educación pública y privada en nuestro país, porque eso es lo que hace parte en la MANE, educación superior pública y privada. El Gobierno Nacional, hacia el mes de agosto, presentó con bombos y platillos no solo el Pacto por la Educación, sino el Acuerdo Superior 2034, donde visualizaba a través de los rectores de las universidades públicas y privadas del país la proyección y el trabajo que se debería hacer en las universidades de nuestro país. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué tanto se socializó? ¿Qué tanto la comunidad común y corriente tuvo participación? Que era una de las apuestas que tenía la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Ellos realizaron un encuentro de socialización profundo y amplio a nivel nacional para que se escucharan todas las voces y ahí consolidar un documento. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué hay diferencias en este momento y por qué la semana pasada, el jueves, nuevamente la MANE, todo el movimiento estudiantil se movilizó? Se tomaron nuevamente, como sucedió en el 2011, inicios del 2012, las diferentes plazas y calles del país para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con calidad y responsabilidad lo que tiene que ver con la educación superior. Pues para hablar sobre este nuevo panorama que se presenta en la educación superior en nuestro país, tenemos dos voceros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Esta tarde nos acompaña Juan Sebastián López, mil gracias, de la Universidad de Externado. Gracias por encontrarnos a esta hora. Mayra, muchas gracias a usted por la invitación y a todos los que nos están viendo. Y de la Universidad Pública, Universidad Nacional, nos acompaña Óscar Aponte. Gracias también por acompañarnos. Sí, gracias por la invitación. ¿Cuáles son esos elementos que cambiaron del 2011 a la fecha? Porque los colombianos obviamente los tenemos muy presentes en esas jornadas fuertes, contundentes, pacíficas de los estudiantes del país que lograron que cerca de 34 universidades se paralizaran para una sola voz exigirle al gobierno que se hiciera responsable de una vez por todas de lo que estaba sucediendo en las universidades de nuestro país. Mayra, pues esa fue, digamos, la génesis de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en general el referente del movimiento estudiantil colombiano más importante de las últimas décadas, a través de un paro que fue heroico de casi más de un mes. Se logró tumbar este proyecto supremamente dañino que presentó el presidente Santos y la entonces ministra Campo. Pero lo paradójico es que hace poco se posesionó la nueva ministra Parodi y ante una pregunta de los periodistas sobre qué tenía pensado el gobierno para presentar en la educación superior, lo que dice la ministra Parodi es que los estudiantes no entendimos el proyecto anterior. Y lo que vemos es que ese proyecto anterior se cayó porque no tenía el consenso de la comunidad académica. Sí. Y lo que presentó el gobierno en el mes de agosto es básicamente un nivel superior de lo que presentó en 2011, o sea, no es la misma reforma, incluye algunos elementos que son prácticamente imposiciones de la OCDE y del Banco Mundial y lo presentan equivocadamente como un acuerdo cuando es evidente que no es un acuerdo. Ya han salido no sé cuántos rectores, ha salido decanos, el decano de la Universidad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, el rector de la Universidad de Nariño, el exrector Basserman, por supuesto los voceros, los representantes de la Mesa Amplia, a decir que no es un acuerdo. Entonces, pues si no es un acuerdo no se puede y no se debe implementar.
¿Cuáles son los alcances del Acuerdo Superior 2034 que ustedes han manifestado abiertamente, que están en contra de este? Este fue presentado, como lo decíamos al inicio, por parte de ASCUM, que es la entidad que agremia todo el sector de los rectores, universidades públicas y privadas, que finalmente el Ministerio de Educación ha identificado como el ente competente o la figura competente para dialogar y discutir el tema de la reforma de la educación superior. Sí, bueno, y nosotros yo creo que es preciso empezar planteando que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil siempre estuvo abierta a la construcción democrática con los demás actores de la educación superior en el país de una propuesta alternativa de educación superior. Sin embargo, el gobierno nacional siempre quiso imponer un elemento muy clave, y es quién toma las decisiones sobre los elementos fundamentales que van a salir como consenso de espacio, porque nos plantean en este momento que la política pública es un gran consenso que elabora el Consejo Nacional de Educación Superior, ¿sí? Pero ¿quién es en últimas quien definió cuáles son los elementos que están y no están? Pues el mismo consejo, que está principalmente compuesto por integrantes del gobierno nacional. Anteriormente ya nos habían planteado un espacio similar, el entonces presidente del Senado, Roy Barreras: reunámonos todos a conversar, lleguemos a un acuerdos fundamentales, pero yo decido qué sale y no sale. Entonces siempre ha sido la forma en que se desarrolla esa iniciativa por parte del gobierno nacional. ¿Qué es lo clave que yo creo que es importante entender acá? Y es que las ideas que el gobierno nacional ha venido impulsando con respecto al tema de educación superior ya están claramente establecidas. Están en el capítulo de servicios transfronterizos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Están en el estudio y recomendaciones que hizo la OCDE para la educación superior en el país. Ahí está más que claro: diversificar las fuentes de inversión, las fuentes de financiación de las universidades públicas. Como por ejemplo, una idea principal, pueden presentarla como la presentaron en 2011 o como la presentan ahorita, sigue siendo uno de los ejes estructurantes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que se presentó en el 2011? Yo quiero señalar una inicialmente, y es que en ese momento se trataba de un proyecto de ley, ¿sí? Con unos alcances y unos tiempos legislativos claramente establecidos. Ahora se trata de una política pública que inclusive la misma viceministra de Educación Superior, en la audiencia pasada que citó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, nos dijo que iba a empezar a implementarse en el Plan Nacional de Desarrollo del segundo gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, claro que el gobierno nacional no va a tomar el mismo camino de una propuesta claramente estructurada, que recordemos que es importante el que lo tengamos en cuenta, que hablaba de ánimo de lucro en la educación superior, que hablaba de universidades mixtas, ¿sí? Como una de las propuestas clave que tenía, pues ahora lo van a presentar mediante pequeñas reformas legislativas, mediante pequeños decretos del Ministerio de Educación y obviamente implementando el Plan Nacional de Desarrollo. No quieren unificar nuevamente al movimiento universitario alrededor de una sola propuesta. Hacemos una pequeña pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Continuamos analizando la situación de la educación superior, razones que llevan a que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil se haya movilizado y esté nuevamente, como se dice popularmente, frente al cañón para exigirle al gobierno nacional que no le tome más del pelo y que tome las medidas pertinentes frente al futuro de la educación superior, no respondiendo a necesidades e intereses internacionales como el de la OCDE, sino a necesidades contextualizadas en nuestro país. Sebastián, hablemos un poco sobre ese Acuerdo Superior 2034, el tema de la financiación, que finalmente era uno de los ejes emblemáticos de toda la movilización de la MANE, porque veíamos que habían universidades como la Nacional, no solamente en Bogotá, sino en otras regiones, que se estaba cayendo literalmente de su infraestructura, no tenían la dotación pertinente para desarrollar los procesos de conocimiento. ¿Qué ha pasado con la deuda multimillonaria del gobierno? Omaira, es cierto, y usted pone un ejemplo de la Universidad Nacional sede de Bogotá. Sí. Yo sé que hay muchos televidentes viéndonos en las regiones de Colombia. Si en Bogotá, en la Universidad Nacional, se caen los techos, usted se imagina cómo está la Universidad de los Llanos, la Universidad de La Guajira, la Universidad de Chocó, etcétera, etcétera. Entonces, el acuerdo plantea ciertas cosas que son terriblemente malas para la comunidad educativa, como por ejemplo, todos los recursos nuevos van a ser sometidos a indicadores de gestión.
y a bolsas concursables, lo que elimina por completo la autonomía universitaria. ¿Quién sabe qué se debe enseñar en matemática, en física o en derecho? Pues los académicos. Pero el gobierno dice, les doy plata solamente a los que hagan tales cosas o a los que creen tantos cupos en tales carreras, lo que limita por completo la autonomía universitaria. En las instituciones técnicas y tecnológicas que son tan importantes para el país, pero que no son la acepción que está utilizando el gobierno de técnica y tecnológica como una educación de baja calidad, es distinto, y le plantea que esas instituciones, todos los recursos deben provenir de venta de bienes y servicios, lo que por supuesto no, o sea, desdice de la calidad de universidad pública. Pero lo más grave de todo no es lo que dice el acuerdo, sino lo que oculta el acuerdo, lo que no dice el acuerdo. A los colombianos hay que explicarles que cuando llegó la Ley 30 que es hermanita, gemela de la Ley 100, de la Ley 50, de la Ley 142, todas un paquete de leyes neoliberales, las universidades públicas tenían 160.000 estudiantes en 1992. En la actualidad tienen casi 700.000 estudiantes con los mismos recursos. Entonces, como yo digo, no es lo mismo comerse medio pollito que comerse un octavo de pollo o un cuartico de pollo, porque va a disminuir la calidad de la educación que se está prestando. Entonces, el acuerdo por lo superior no reconoce eso, eso no es una cifra de la MANE. Los rectores han concluido que por esa imposición de aumentar cobertura, tanto, casi 4 veces la cobertura, con los recursos congelados se ha generado un déficit que ellos estiman en 11,3 billones de pesos. La Universidad Nacional hizo un cálculo, una actualización, y dice que ahora son 12,5 billones de pesos. Nosotros entendemos que eso no se puede pagar de un día para otro, pero le exigimos al gobierno que presente un plan de pago de ese déficit. Y el acuerdo por lo superior no dice absolutamente nada del hueco, de semejante hueco que hay en las universidades. No, yo quiero añadir ahí un elemento a lo que plantea Juan Sebastián, es precisamente que el acuerdo por lo superior parte de hacer prácticamente un balance positivo de lo que es la Ley 30 de 1992, completamente contrario a lo que ha identificado la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. La Ley 30 es la que tiene ahorita en quiebra las universidades públicas, la que tiene en crisis a la educación superior, ¿sí? Y quería complementar particularmente en un elemento, y es una de las políticas que ha combatido más la MANE es precisamente la del subsidio a la demanda en contraste con el subsidio a la oferta. Es decir, que el presupuesto para educación superior vaya primero al ICETEX como mediador, ¿sí? Para que ahí sí llegue a los estudiantes. ¿Y qué nos plantea este acuerdo por lo superior? Tenemos que tener en cuenta que prácticamente la principal apuesta que plantea este documento es el aumento de la cobertura. ¿Sí? Hablan que 2034 el escenario ideal es una cobertura del 84% en educación superior. ¿Sí? ¿Cómo plantean lograr este aumento de cobertura? Fundamentalmente, ¿sí? Aumentando, los estudiantes llaman beneficiarios de los préstamos del ICETEX. Dicen que tenemos que pasar de cerca de 220.000, que son beneficiarios a este momento, el año 2014, a 2 millones en el 2034. ¿Sí? Estamos hablando de 1.700.000 más estudiantes, ¿sí? Que pasarían a aumentar esa cobertura de la educación superior, pero fundamentalmente por vía del crédito educativo. Y eso no solamente tiene la problemática de que está endeudando a miles de familias colombianas, ¿sí? Sino que además ese presupuesto, al no llegar directamente a las instituciones universitarias, pues obviamente las públicas, pues no permite la inversión en infraestructura, el desarrollo de proyectos de inversión, el aumento de la planta administrativa, planta docente, porque es que son todos los indicadores que ha identificado el mismo estudio del sistema universitario estatal, ¿sí? Son, al anterior estudio que hicieron en el año 2013, son 9.5 billones de pesos que identifican como falencias de inversión para las universidades, ¿sí? Que es precisamente eso, más docentes, mejor cualificados, laboratorios, posibilidades de investigación, de extensión social, que finalmente son funciones misionales para la universidad. Quería agregar una cuestión que, o sea, de lo que está hablando Óscar es realmente grave porque es un drama social. Hoy tenemos alrededor de 500.000 familias, no es solamente un estudiante, es su familia entera la que sufre el crédito educativo. Alguien que pida 20 millones de pesos termina pagando, cuando termina su carrera después de 5 años, 32 millones de pesos, y después de pagar 120 cuotas mensuales de 700.000 pesos, termina pagando 80 millones de pesos, más o menos, por haber pedido 20 millones. Entonces, solamente 1/3 de los graduandos pueden conseguir un empleo formal, y el salario de un empleo formal es en promedio 1.300.000 pesos. Entonces tenemos toda una sociedad, un renglón que sencillamente no va a poder pagar eso. La cartera morosa del ICETEX está en 30%. Cuando se reventó el UPAC y los colombianos no pudieron pagar más sus casas, la cartera morosa era del 20%. Entonces acá es muy probable que lleguemos a un punto donde los estudiantes digan no podemos pagar. Y es obvio porque todos los consejos
el principal consejero en estos asuntos del gobierno es el Banco Mundial. ¿Y qué le dice un banco a un gobierno en cualquier asunto? Le dice, yo le presto plata. Entonces, no invierta en educación superior y yo pongo la plata para los créditos educativos. ¿Cómo leen ustedes la propuesta del gobierno nacional de entregar 10.000 becas? Esto un poco ya se conoce la lectura, que es una exigencia de cobertura por parte de la OCDE, y el gobierno lo ha presentado como la posibilidad de que los jóvenes con buenos porcentajes en el ICFES tengan chance de ingresar a universidades públicas y privadas. Yo empezaría diciendo que no es la primera vez que el presidente Juan Manuel Santos afirma que la educación está en el centro de su política nacional. La primera pregunta que nosotros hemos planteado al gobierno nacional es, bueno, ¿y cuántos estudiantes están graduando en este momento de la educación media cada año? Solamente son cerca de 700.000 los que presentan las pruebas. ¿Sabrán si nos están planteando cuánto? 10.000 becas. 10.000 becas que además dependen, sí, como bien lo ha planteado la ministra de Educación, Gina Parodi, de que el estudiante se gradúe. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la tasa de graduación actual de los estudiantes de la educación superior? Es de cerca del 30%. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener esta política en la educación superior? Para los estudiantes va a ser mínima, como lo va a ser también para las instituciones educativas. Además, como lo planteamos ahorita, muy seguramente muchos estudiantes preferirán, inclusive por la crisis en la que están las universidades públicas, optar por una universidad privada, ¿sí? Lo cual sigue poniendo en una situación bastante complicada a las instituciones públicas. ¿Sí? Y yo quiero añadir un elemento que me parece muy importante y que fue inclusive un elemento que nos dijo explícitamente la viceministra de Educación Superior en la audiencia reciente, que citó la mano en el Congreso de la República. No se trata, y yo creo que esto es una idea muy importante que tengamos en cuenta todos los colombianos, no se trata de que el gobierno nacional no tenga el presupuesto para solucionar la crisis de las universidades públicas. Estamos hablando de 12 billones de pesos, el presupuesto general de la nación para este año, ¿sí? O sea, el que se está discutiendo en este momento para el año 2015 es cerca de 220 millones de pesos. Billones de pesos, es decir, es menos del 6 o el 5% del presupuesto general de la nación lo que las universidades públicas necesitan para salir de su crisis. Y nos lo dijo claramente la viceministra, no estamos interesados en financiar la universidad pública. Es un tema gramatical, semántico, interpretativo, porque si son becas sería donde uno tiene que pagar, pero en las públicas no. Entonces, ¿cómo se entiende ahí? Esto de las becas es un sainete impresionante. O sea, es una vergüenza que un gobierno que no ha podido, por ejemplo, declarar a Colombia libre de analfabetismo, no lo ha podido hacer. Acabaron con los preescolares públicos. Prácticamente no hay educación para los estudiantes de 0 a 5 años. Y ahora nos dice que va a presentar unas becas, que tampoco son becas, son créditos condonables. Entonces, esto ya es costumbre de este gobierno. La ministra Parodi llamaba becas a los cupos en el SENA, les decía que eran becas. Esto es como si yo dijera que voy a repartir becas para que la gente pueda caminar por la carrera séptima en Bogotá, o que voy a repartir becas para bañarse en las playas del Rodadero en Santa Marta. No, esos son derechos que hay porque son cuestiones públicas. Pero además, esas 10.000 becas, según entiendo, van a costar 150.000 millones. ¿Por qué el Estado colombiano sí tiene dinero para pagar con recursos públicos matrículas en universidades privadas y no tiene para darle dinero a las universidades públicas a las que les están cayendo los techos? Entonces, nosotros no nos oponemos a las universidades privadas. Yo mismo pues vengo de una universidad privada, pero a la universidad privada que asista quien lo quiera hacer y que utilice métodos de financiación también provenientes de privados. Y de los recursos de los colombianos, destinémonos a financiar las universidades públicas, que son las que son de todos, al fin y al cabo. Una nueva pausa y regresamos. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Y antes de irnos al corte a comerciales hablábamos sobre las becas que presentó el presidente Juan Manuel Santos. Además de las becas, el presidente habló de unos recursos que van a ser destinados a financiar, de alguna manera, a impedir que los jóvenes se retiren de las universidades, permanezcan con los costos y demás. El tema de la permanencia, que es muy importante, no solamente la beca, sino que el estudiante termine la carrera. ¿Cómo se manejan esos subsidios? ¿Cuál es la interpretación que ustedes le dan?
Mire, muy brevemente, las universidades alemanas fueron las que empezaron con el sistema de bienestar universitario, en la idea de que querían reunir en un solo claustro universitario, en un campus, a los mejores estudiantes de ese entonces del Imperio Alemán y garantizarles todo lo que necesitaran para que pudieran tener un proceso pedagógico exitoso. Alimentación, seguridad, entretenimiento, diversión, deporte, formación cultural, artística, etc. Eso ha sido desmontado poco a poco en Colombia. En las universidades privadas es prácticamente un negocio el bienestar universitario, tras de que se pagan matrículas carísimas, hay que pagar para ir a jugar ping-pong, hay que pagar para ir a jugar ajedrez. Y en las universidades públicas, por ejemplo en la Universidad Nacional, para jugar fútbol en la Universidad Nacional hay que alquilar la cancha con Cafam. Entonces, han desmontado el sistema de bienestar universitario y han introducido el subsidio a la demanda, que es la misma estrategia de los créditos de ICETEX. Encarecen los servicios de las universidades y después el Estado le da plata a los estudiantes para poder sostener esos servicios tan caros. Entonces, yo anoto otra cosa. Nosotros, por supuesto que a los estudiantes de universidad privada nos interesa que el Estado financie la universidad pública, porque entre menos la financie, la universidad pública menos capacidades tiene de crear cupos, más estudiantes quieren estudiar, se van a la universidad privada y las universidades privadas funcionan con oferta y demanda. Entonces, si hay muchos estudiantes que quieren estudiar en mi universidad, yo lo que hago es subir la matrícula, la gente no tiene plata y tiene que recurrir a un crédito estudiantil para poder pagar. Entonces, es un círculo vicioso que es importante que lo cortemos de tajo, mejor dicho. Tiene que ser financiando el sistema público de universidades con recursos realmente y pues permitiendo que existan universidades privadas, pero también, cosa que no ha hecho el gobierno, controlando que los aumentos de matrículas correspondan realmente a la economía del país, a la capacidad adquisitiva de los padres de familia y los estudiantes que las pagan. ¿Qué tantas dificultades les han generado a ustedes este tema de estarle mostrando al gobierno nacional qué es lo que realmente sucede en las universidades, que no solamente se ve a través de los medios de comunicación, que lo ven a la distancia desde el Congreso, sino lo que ustedes viven en la cotidianidad en las universidades? Sí, yo quisiera empezar ahí, pues precisamente recordando ese momento que cuando estuvimos en el paro nacional universitario en el año 2011, pues fue asesinado un estudiante en la ciudad de Cali, el compañero Jan Farich en Lugo, que inmediatamente los grandes medios de comunicación salieron a señalar de terrorista, de que portaba artefactos explosivos y demás. Tan solo 2 días después sale el veredicto de medicina legal donde aseguran que el estudiante fue asesinado. ¿Sí? ¿Y asesinado por qué? Pues porque hubo un lanzamiento, un artefacto explosivo por parte de fuerzas policiales a este estudiante. Y esta dinámica de criminalización, señalamiento, persecución al movimiento estudiantil, pues no ha cesado desde el año 2011. Yo quiero aprovechar pues este espacio para denunciar ante la ciudadanía y particularmente ante el gobierno nacional pues las amenazas de las que está siendo en este momento objetivo el movimiento estudiantil en distintas universidades. Tenemos compañeros amenazados en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Magdalena, en la Universidad del Cauca, en la Universidad Nacional y es el caso más grave el de la Universidad Tecnológica de Pereira, que ya lleva varios meses y solamente el fin de semana pasado sale una amenaza en la que le ponen precio a la cabeza de más de 10 estudiantes, de los cuales 5 son representantes estudiantiles, firmados por grupos neoparamilitares denominados o autodenominados Águilas Negras, o el caso del representante al Consejo Académico de la Universidad Nacional que recibió una amenaza advirtiéndole que no podía el movimiento estudiantil volver a la movilización. Entonces, efectivamente, siempre hemos sido blanco desde distintos escenarios pues, de persecución, amenaza y señalamiento. Y es importante pues también que los colombianos podamos rodear a estos estudiantes y al movimiento estudiantil e impedir que estas situaciones de corte tan antidemocrático se sigan presentando en las universidades. ¿Cuál es el camino para la MAN en este momento? Inician con esta jornada de movilización, con una recepción contundente a nivel nacional, en el que obviamente visibilizan el trabajo que no se quedó en el 2011, sino que ustedes han venido alimentando durante todo este tiempo. Un plan de acción, ¿qué tienen para seguir trabajando frente a este tema? Bueno, en primer lugar existe la necesidad de posicionar estas consignas que fueron esbozadas por la MAN en la pasada movilización, la necesidad de que no se implemente el acuerdo por lo superior, de que el gobierno reconozca y presente un plan para pagar la deuda de 12,5 billones con las universidades públicas y como mencionaba Oscar, o sea, esto no ha pasado y el movimiento estudiantil y los profesores se han quedado cruzados de brazos, sino que hemos actuado, hemos tratado de organizarnos, pero cada vez
hay más restricciones y más recortes a la autonomía universitaria y a las libertades democráticas que necesitamos los estudiantes, profesores y trabajadores para organizarnos y para movilizarnos. Entonces, seguramente vendrán más jornadas de movilización. El movimiento estudiantil y la comunidad educativa ya está advertida de que el gobierno Santos pretende casi que camuflado, introducir en un plan nacional de desarrollo que puede tener 400 artículos, meter 3 o 4 cosas que necesita para implementar las órdenes prácticamente que da la OCDE y el Banco Mundial, así que estaremos no solamente en lo que queda de este año, sino muy atentos el otro año también para oponernos. Ya el país es consciente y ha tomado nota de la creatividad, del civilismo que propone la MANE con sus manifestaciones, y eso seguirá siendo una constante. Ahora con la nota adicional de que tenemos una propuesta para contarle al país y para mostrar que sí es posible tener educación pública, gratuita, universal, prestada por el Estado, como lo tienen la gran mayoría de países democráticos del mundo. Con este Acuerdo Superior 2034 de alguna manera se le pone el lazo de lujo a la intervención del sector privado de manera abierta en la educación superior, ya sin escatimar esfuerzos de ocultarlo un poquito por ahí, sino que abiertamente ya se le pone el lazo. Claro, por supuesto, y no solamente con este acuerdo, sino que es una cosa que viene haciendo el gobierno nacional desde hace ya bastante tiempo. De 81 universidades que existen en este momento, tan solo 32 son universidades públicas. No se ha creado universidad pública 20 años no hay en universidad 15 pública. o 20 años. Y adicionalmente la gran mayoría de programas, principalmente pregrado, que en este momento se presentan en las distintas instituciones de educación superior, pues son programas que provienen del sector privado. Insisto que el gobierno nacional hay una política sistemática de desfinanciar a las universidades públicas y con eso pues se les corta a raíz sus posibilidades de existencia. ¿Existe la posibilidad que lleguen a una jornada como la del 2011, un paro, un cese de actividades? Mayra, ¿Llegarán hasta ese punto o no lo tienen visualizado? Yo estoy seguro que esto no se soluciona de otra forma sino cambiando el sistema. Es decir, esto es una cuestión de tiempo. El gobierno seguramente tiene intereses incluso de corte económico, de negocios con la educación superior, están haciendo sus planes de montar estos negocios, y el movimiento estudiantil ya tiene, pero es un acervo histórico, ¿no?, que está recogido en esa propuesta, donde decimos así no puede funcionar como está funcionando. Mire, hace 20 años el Estado aportaba 85 de cada 100 pesos de las universidades. Todavía estábamos lejos de las grandes universidades públicas latinoamericanas como la Universidad de Sao Paulo o la UNAM de México, que reciben 98% de financiación estatal, pero íbamos acercándonos, 85. Hoy en día estamos en 49 o 50% de cada 100. O sea, estamos involucionando en materia educativa, y esto no se resuelve si no es cambiando el sistema. Entonces, si no lo cambia el presidente Santos y la ministra Parodi, pues habrá que cambiarlos a ellos. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que sobre el tema hay muchas cosas y estoy segura que los vamos a seguir escuchando en este escenario y en otros, porque es claro que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, el movimiento estudiantil, toma un nuevo respiro y viene a presentar, como ustedes lo han dicho ya, una propuesta estructurada que ha sido socializada en todo el país, que vendrá a hacerle contrapeso a lo que ya ha presentado el Gobierno Nacional sobre el futuro de la educación superior. Nuevamente, mil gracias por acompañarnos. A ustedes muy amables. Y nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.